En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Hola, daremos secuencia a los temas doctrinales y hoy estaremos hablando sobre la expiación. La expiación es la traducción de la palabra griega hilasmos, que también traduce el término propiciación. Y en el Antiguo Testamento, la sangre del sacrificio era para hacer expiación, lo que era propiamente el sacrificio. Pero, ¿qué realmente es la expiación? Tenemos dos palabras hebreas que traduce ello. La primera de ellas es Kippur, que traduce expiación como sustantivo. Y también tenemos la palabra kafar, que es el verbo para expiar y que también traduce el sentido de condonar o de apaciguar o de perdonar o cancelar. Y está íntimamente asociado al pecado y a la reconciliación con Dios, con un resultado inmediato. Muchos estudiosos defienden la idea básica de que expiación significa cubrir o esconder los pecados. Así, la expiación de alguna manera sugiere la idea de algo que cubre y que esconde el pecado de la persona, permitiendo que esta persona de alguna manera se acerque a Dios. Tenemos el ejemplo del talit, que era usado por los rabinos cuando se leía las escrituras en las sinagogas. Tenemos también la kipá, que es este gorrito que se usa en la cabeza los judíos cuando van a orar y leer las escrituras. Y la palabra kipá también viene de la raíz de Kippur. Y de alguna forma la expiación en el Antiguo Testamento desempeñaba este rol o este papel, ¿no? Tomando en cuenta que aunque por medio del sacrificio los pecados del pueblo de Israel eran perdonados, pero sin embargo los pecados nunca jamás eran quitados, como podemos leer claramente en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 11, que dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La persona que cometía pecado en el Antiguo Testamento, pecados que no fueran intencionales, esta persona tenía que tornar público su pecado, confesarlo, y también debía traer un animal para que fuera sacrificado. Vemos esta explicación en Levíticos capítulo 4, del versículo 22 al 24. En cuanto a los pecados que eran cometidos intencionalmente, no había una prescripción en cuanto a ofrendas y sacrificios, mas sí lo que había es que había un sacrificio que se realizaba anualmente, que era llamado el día de la expiación. Y en Levíticos 16 están todas las instrucciones en cuanto al día de la expiación, ¿no? Que en hebreo es conocido como el término Yom Kippur, que se realizaba una vez al año, al 10º día del 7º mes del calendario judaico. Y en ese día el pueblo ayunaba, oraba, tanto delante del tabernáculo cuando existía y después también delante del templo. Según Levíticos 16, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía primeramente que hacer expiación por sí mismo y por toda su casta sacerdotal.
sacrificando un becerro. Eso lo vemos en Levíticos 16, versículo 3. Después él tomará del pueblo 2 machos cabríos y estaría lanzando o tirando suerte utilizando estas 2 piedrecitas, Urim, Tumim, que iban colgadas al cuello del sumo sacerdote. Él tiraba suerte sobre esos 2 machos cabríos y uno de ellos iría para el Señor y el otro iría para Azazel. El chivo que era para el Señor, él era sacrificado para el perdón del pecado del pueblo y también para la purificación del santuario. En cuanto el macho cabrío que era para Azazel, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del chivo y confesaba todos los pecados del pueblo para que después ese chivo fuera llevado al desierto. Cuando hablamos de Azazel, según la tradición judaica, ellos creían que se refiere a los espíritus inmundos que habitaban en el desierto. Por lo tanto, eso nos da a entender que este macho cabrío que era llevado al desierto, que también era llamado de el chivo emisario o el chivo del testimonio, nos da a entender la idea de que cuando llegaba al desierto, los espíritus tenían el testimonio de que el macho cabrío que era para el Señor ya había sido sacrificado y que el pueblo ya había sido perdonado de todos sus pecados. Lo que también nos recuerda el Salmo 103, versículo 12, Salmo 103, versículo 12, que nos habla algo muy, muy hermoso, que dice lo siguiente: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero no podemos olvidar de que esto era solamente una figura, porque estos sacrificios, segundo Hebreos 10:11, como ya hemos leído, nunca podrían quitar los pecados. Era solamente una figura del verdadero, del único, del perfecto, hecho una vez por siempre por Jesucristo en la cruz del Calvario, inaugurando así el nuevo pacto. En Isaías 53 también vemos referencia a esto, tomando en cuenta que Isaías 53 es aceptado por muchos judíos como una referencia al Mesías. Y en el 53, en el versículo 7, encontramos lo siguiente: como cordero fue llevado al matadero. También en el versículo 10 nos dice: el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. También en el versículo 12 nos dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, habiendo él llevado el pecado de muchos. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, vemos que los sacrificios del Antiguo Testamento eran solamente figura de lo que había de venir, no su realidad. En el versículo 4 nos dice: porque la sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y como ya hemos dicho, los sacrificios solamente cubrían y escondían los pecados, permitiendo de alguna manera que Dios los ignorase, hasta que Jesucristo viniera a quitar realmente el pecado por el sacrificio de sí mismo, como podemos leer claramente en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 26, que vale la pena leer.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, que es expiación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en el versículo 14 de Hebreos 10 también nos dice, por medio de un único sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en el versículo 18 termina diciendo, y no hay más necesidad de sacrificio. La mayoría de los entendidos creen que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria. Si en un sentido Él murió por nosotros, por los pecados, pero en otro sentido también quiere decir que Él murió por nosotros, o sea, murió en nuestro lugar. Muchos de grandes teólogos aceptan la idea de que la muerte de Cristo fue una muerte representativa. Eso no es que Cristo murió y que de algún modo los beneficios de esta muerte quedaron disponibles para cualquier persona. No quiso decir esto. Se trata más bien de que murió específicamente en nuestro lugar. Él nos representaba mientras estaba colgado en aquella cruz. Y esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, que dice lo siguiente. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La muerte del representante cuenta como la muerte de todos sus representados también. Y esta vicariedad de la muerte de Cristo entonces expresa la idea de la sustitución. Es decir, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, como dice 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. También en Gálatas 3, versículo 13, dice que Cristo fue hecho maldición en nuestro lugar, para que nosotros fuésemos hechos bendición. Y vemos en esta muerte expiatoria el resultado inmediato de la redención, la reconciliación y la justificación. Y esto tiene una validez permanente y al mismo tiempo nos conduce a una nueva vida en Cristo. En fin, la cruz ocupa absolutamente un lugar central en la Biblia. Todo lo que viene antes de ella apunta hacia ella misma. Y todo lo que viene después vuelve la mirada hacia ella. La expiación revela la justicia y el amor de Dios hacia el hombre. En Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios derramaba su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario, castigándolo, simultáneamente estaba extendiendo misericordia, perdón y amor sobre el hombre pecador. Por lo tanto, la única manera de conocer verdaderamente el amor de Dios es recibiendo revelación del sacrificio de Jesucristo en la cruz, de la justicia de Dios siendo manifestada en la cruz del Calvario. No existe otra manera de conocer verdaderamente el amor de Dios. El aspecto sacrificial
muestra que Cristo, Él es la propia expiación. Como vemos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, donde dice, y Él es la propiciación. Quiere decir, Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. En la expiación vemos al propio Dios ofreciéndose un sacrificio de sí mismo en la persona bendita de Jesús. Un sacrificio perfecto a un Dios perfecto, eterno, glorioso. Y la gravedad del pecado nosotros nunca la podremos dimensionar humanamente, solamente Dios. Pero su gravedad es proporcional al horror de la cruz del Calvario. Solo Dios podría ofrecer un sacrificio que pudiera satisfacernos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14, tenemos lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y por último leemos un texto maravilloso en el Salmo 116, versículos 12 y 13, que dice lo siguiente. ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. En otras palabras, ¿cómo pagaremos todas las bendiciones recibidas de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio? Dios dice, solamente hay una manera, recibiendo una bendición mayor, que es recibir el resultado del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos.